Edilberto Osinaga Rosado, él es gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente, la CAO, y además secretario general de Confeagro, que ayer estaba en esta reunión con el gobierno. ¿Cómo está, Edilberto? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenos días, Diego, y a su programa Piedra, Papel y Tinta. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Edilberto, primero hablemos de las medidas que anunció ayer el presidente Rodrigo Paz, de qué manera estas decisiones de eliminar estos impuestos ha sido recibida por el sector empresarial. Eh, Más allá de algunos criterios que puedan vertirse, de lo que se deja de recaudar o no se deja de recaudar o los montos, el tema yo creo es que generan nomás cierta certidumbre y estamos empezando a trabajar y dar los primeros pasos para una posterior regularización del tipo de cambio. Entonces, para que eso ocurra, para que las divisas vuelvan a circular normalmente, porque recordemos que en este momento no hay circulación normal de divisas, particularmente de dólares en el sistema financiero, y las medidas estas, nuevamente más allá de su efecto en las recaudaciones o no, el tema es empezar a generar certidumbre para que vuelva la confianza en el país, la seguridad jurídica para los inversionistas y empecemos a generar una base y luego empecemos a normalizar nuevamente la circulación de dólares. Ese es el punto de vista que nosotros tenemos y ojalá este es el inicio y en los próximos días tengamos otras medidas adicionales que finalmente terminen normalizando la circulación de divisas. Cuando uno se remite, por ejemplo, al histórico del impuesto a las grandes fortunas, que fue implementado el año 2021, son 110 familias en el país. El presidente ayer hablaba que este impuesto ha generado que alrededor de 2.000 millones de dólares estén fuera de nuestras fronteras. Al suspenderse este impuesto, ¿qué quiere decir? ¿Que estos capitales van a volver y se van a invertir en el país? ¿Es ese el cálculo, Dilberto? El tema es que con la crisis, con la inseguridad jurídica que hay, en el caso de nuestro sector de inseguridad jurídica desde la tenencia de la tierra, de los negocios, cuando usted pone restricción a las exportaciones, en el mercado interno pone franjas de precio, interviene unidades productivas o unidades de cualquier eslabón de las cadenas de abastecimiento como ocurrió el año pasado en noviembre cuando intervinieron cinco ingenios arroceros en el norte de Santa Cruz. Todo ese tipo de medidas, más las restricciones al uso de capitales o de recursos que están en el sistema financiero, todo eso hace una incertidumbre que ahuyenta, obviamente, inversiones, capitales, y se han ido yendo efectivamente. Entonces, lo primero que está haciendo es empezar a decir las reglas, hay más certidumbre, empezamos levantando estas medidas y seguramente vienen otras para complementarse y para empezar que la gente no siga buscando, si es que pensaba invertir, no siga buscando otras alternativas donde le den más seguridad jurídica, porque a todos nos cuesta, es patrimonio que uno va construyendo a lo largo de la vida, entonces que en un cambio de una regla de inseguridad jurídica que le generen de un momento a otro, uno puede perder todo su sacrificio de toda la vida. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. Así lo entendemos y creemos nosotros que más allá de los análisis que hemos visto, estamos empezando a dar pasos. Quisiéramos todos que sea más rápido, pero recordemos que lleva pocos días el gobierno y por toda la información que vamos viendo, la situación económica es más difícil que lo que los ciudadanos podemos percibir. Percibimos la situación en los mercados, de la escasez de algunos alimentos, de algunos productos, cómo se han encarecido los productos importados y la situación por la que está pasando todas las familias bolivianas.
Y la situación se agrava cuando vemos las deudas, el déficit que está apareciendo, la situación en que están las entidades públicas en su conjunto. Entonces, eso es lo que apremia, y por eso irán lanzando medidas de a poco hasta que yo creo que en un tiempo no muy lejano ya tendremos definitivamente la solución para que se vaya regularizando, sobre todo en primera instancia, el tema divisas y el tema abastecimiento de carburante, que son los dos temas grandes y transversales. Es decir, Edilberto, que más allá, tomando lo que usted decía, más allá de las cifras de cuánto deja de recibir el Estado o cuánto realmente significaba este tipo de impuestos, es un guiño que el gobierno le hace al sector empresarial para decirles, inviertan. Ojo, les estoy dando facilidades, las primeras señales económicas las ha dado al sector empresarial. Usted dice, hacen falta otras medidas complementarias. ¿Cuáles deberían ser esas siguientes medidas después de este primer guiño por parte del gobierno de Paz? Mire, pero el guiño en realidad es, si bien al sector empresarial, pero si empiezan a aparecer y empiezan a regularizarse la circulación de dólares en el mercado interno, automáticamente se estabilizan más, se van a ir estabilizando los precios, dejarán de subir poco a poco y eso da más seguridad y más tranquilidad a toda la familia, porque en el último tiempo lo que hemos tenido es una escalada de precios. Lamentablemente somos importadores de toda la tecnología para producir, por ejemplo, en el agro. Importamos maquinaria, importamos insumos, importamos equipos. No producimos en nuestro país ni herramientas, y todo lo tenemos que importar, somos dependientes, altamente dependientes. Entonces eso ha hecho de que nos complique a todas las cadenas. Entonces, el guiño a los inversionistas, pero finalmente, si esto se concreta y se profundiza con otras medidas, en unos meses o en un tiempo vamos a ir regularizando y se va a ir mejorando la situación económica, buscando más estabilidad, y eso finalmente también es más empleo, es beneficio para toda la población. Edilberto, ayer hubo una reunión justamente de Confeagro con autoridades del gobierno, estuvo el presidente de la CAO, otros representantes de diferentes cámaras empresariales. Senasac fue uno de los temas, pero ¿qué más hablaron? ¿Qué hojas de ruta trazaron entre el gobierno y el sector empresarial industrial? Mira, los temas son bastante diversos porque ayer participaban representantes de productores agropecuarios de los 9 departamentos. A nivel de dirigentes, obviamente delegaciones de 3, 5 y hasta más de algunos departamentos, toda la dirigencia agropecuaria. Cada región tiene sus problemas particulares, pero en los temas centrales que ha planteado el sector agropecuario se hace énfasis. En los dos temas que mencionábamos, el tema de dólares, el tema de diésel, un tema transversal que casi todas las delegaciones han expresado ayer a las autoridades es la seguridad jurídica. El tema de avasallamiento, o sea que ha puesto en riesgo las inversiones, la estabilidad. A veces se ve que como que Santa Cruz fuera el foco, pero ayer escuchábamos casi en los nueve departamentos con problemas de avasallamiento a las áreas productivas. Entonces, y seguridad jurídica, el tema de levantar los cupos a las exportaciones. O sea, no te deja planificar, invertir en cómo mejorar la productividad para largo plazo, porque no sabes si te van a dejar exportar o no. El mercado nacional lamentablemente es pequeño y el agronacional tiene grandes potencialidades. Nosotros hemos presentado a las distintas autoridades, a parlamentarios electos de 6 departamentos, la posibilidad de que si nos dan algunas medidas básicas, se aplican medidas básicas, el sector podría contribuir con 1.000 millones de dólares anuales adicionales cada año a partir del segundo año de aplicadas las medidas. Y, por ejemplo, liberar exportaciones, permitir el ingreso de semillas mejoradas. En los últimos años se está poniendo en riesgo el abastecimiento de carne de pollo, que es la principal carne que consumen todos los bolivianos, por su precio, por su versatilidad para preparar los alimentos,
somos el principal, estamos entre los 3 primeros consumidores de pollo de la región. El consumo promedio es de 43 kilos per cápita. Por ejemplo, La Paz y el Alto son mayores consumidores, están más de 65 kilos por persona. Entonces, siempre nos han dicho que somos centro de diversidad, pero nosotros hemos hecho propuestas de todo: producir regionalizado, maíz transgénico. No se trata de que un pequeño productor, un mediano, un grande gane un poco más porque va a rendir más su cultivo. Ya se trata de que se ha puesto en riesgo en estos últimos años el abastecimiento de este alimento que es fundamental. Además de eso, huevo, leche, carne de cerdo y todo lo otro que consumimos. Entonces, hay temas que las justificaciones sobran, los argumentos, y ya tenemos la realidad. Y así, ¿no? El tema de no aplicar franjas de precios, restricciones a la producción interna nos ha traído problemas. Reducción de la capacidad productiva del sector lechero. En Cochabamba, el precio de la leche, en todo el país, el precio de la leche está con un precio definido, no puede subir más de eso, la leche al consumidor final. Por lo tanto, la planta no le puede pagar al productor más de un precio determinado porque tampoco le puede subir al consumidor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo? Se han subido todos los insumos, maquinaria, equipo, los insumos veterinarios, alimenticios y todo lo que dependemos de afuera. Eso ha hecho de que las lecherías empiecen a cerrarse. La capacidad productiva de Cochabamba ha caído 50%. Santa Cruz ha bajado un porcentaje, no en esa proporción, pero un porcentaje más del 20% de su capacidad. Se han ido cerrando lecherías porque no es rentable, no es para ningún productor. Con mayor razón si es pequeño, digamos, los costos son más elevados. Entonces, ahí así estamos solamente tocando unos ejemplos de temas que son en este momento críticos y que necesitan soluciones. No hemos ido en ningún momento ni a solicitar crédito ni financiamiento por acá. Necesitamos solamente, en la mayoría de los casos, condiciones, certidumbre, condiciones y algunas medidas que saquen los candados que no nos dejan crecer. Edilberto, Sí, quisiera hacerle una pregunta porque generalmente usted me dirá si esta es una falsa dicotomía, que cuando se liberan las exportaciones se descuida el mercado interno o se priorizan las exportaciones y claro, como afuera nuestros productos son más caros, acá ya es impagable para el mercado boliviano y para el empresario es mejor exportar. Y me voy al ejemplo de la carne, que en algún momento usted mencionó y que en algún momento se paralizó la exportación. Hoy la carne está realmente en unos precios exorbitantes en el mercado interno y entendemos que no hay restricción a las exportaciones. Si finalmente se liberan las exportaciones, ¿va a haber algún tipo de disminución, usted calcula, en el precio de la carne o en otros productos que exportamos? mire, nosotros no somos una isla. Se nos sube el tipo de cambio, se devalúa nuestra moneda, se nos abaratan nuestros productos y no hemos necesitado liberar las exportaciones porque las exportaciones se han liberado por cupos, no liberación irrestricta. Y se ha empezado a ir arroz, se ha empezado a ir todos los tipos de productos que usted se pueda imaginar, se han ido a países vecinos porque allá estaba más alto el precio. Entonces, si nosotros hace años hubiéramos hecho más inversiones, hubiéramos fortalecido la producción, la productividad, hubiéramos tenido más excedentes, mayor producción y nos hubiera faltado menos o tal vez ni nos hubiera faltado, no hubiéramos sentido tanto el efecto en esta situación adversa. Durante muchos años se decía que nosotros teníamos la canasta familiar más barata y es cierto que tenemos la canasta familiar más barata, pero se decía que era cierto a un determinado modelo y gracias a unas políticas. Y era gracias a que Argentina pasaba por una crisis de devaluación de su moneda, inflación acelerada y nos vendía miles de toneladas de maíz y de otros productos a precio muy bajo, y todo incluso por contrabando. Ha llegado a ingresar hasta 500.000 toneladas de los 1,4 millones que nosotros consumimos.
Y le voy a dar el ejemplo exclusivo del tema maíz y arroz. En 2011-2012 estábamos empezando a exportar ambos productos y viene la restricción. Y dice, ¿por qué estaba subiéndose el precio en el mercado internacional? Y dicen las autoridades, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el precio internacional? Tenemos que, si podemos producir, que no salga nada y todo se quede. Efectivamente bajaron los precios 6 meses, hasta que se agotó lo del stock que había aquí, lo que no se exportó. Y a partir de ahí, como se bajó tanto el precio, ya hubieron productores que perdieron plata y a partir de ahí empezó a disminuir la producción, porque a los precios bajos que había, con más el contrabando que se empezó a generar de Argentina, no era factible producir maíz ni arroz. Entonces empezó a reducirse la producción y hemos terminado con déficit cada vez mayor en tema maíz y una producción debilitada en arroz. Entonces, si fuera verdad que con restricciones vamos a hacer que la gente consuma más barato eh, a largo plazo, hoy tendríamos resultados. Hoy deberían estar los precios bajos, no deberían estar altos. En la situación esta adversa se pone a prueba el modelo o la forma de las políticas y el resultado nos ha llevado a todo lo contrario. Otro pequeño ejemplo. Intervienen las fábricas de arroz, los ingenios arroceros el año pasado en noviembre, en el peor momento, porque el arroz estaba empezando a salir de contrabando porque valía el doble en cualquier país vecino que acá. Y ellos intervienen y ¿qué es lo que ocurre? Los más de 130 ingenios que hay en la zona deciden hacer una feria porque tenían miedo que vengan y les quiten el arroz que tenían, que debe alcanzar hasta febrero. La cosecha de arroz es una vez al año. Cada ingenio almacena y debe hacer alcanzar para abastecer a sus clientes hasta que llegue la otra cosecha, que es febrero o marzo del siguiente año. Entonces, eso es normal, esa es la lógica. Y claro que tenían un poco de arroz, pero ellos no son, jamás era el tema especulativo con el nombre que se puso. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Intervinieron y no bajó el precio. ¿Por qué? Porque más bien ellos hicieron una feria para liquidar su arroz antes que vengan y los intervengan y les hagan proceso. Y como el precio estaba alto afuera, se fue todo el arroz hacia afuera y no tuvimos bajada de precio con la intervención. Y más Edilberto, bien, al contrario, llegó la cosecha en marzo y la gente tenía miedo, los ingenios, a copiar. Y gran parte del arroz que antes se acopiaba, no se acopió más de la mitad de lo que se tenía que acopiar o lo que acopiaban antes. Más Edilberto, bien en este momento está bajando el precio un poco del arroz, pero es porque Argentina ha tenido un excedente, una cosecha récord y los argentinos no son tan consumidores de arroz. Porque si no fuera eso, estaría el precio del arroz alto y de aquí en esta época no tendría idea de bajar. O sea, quiero hacerle una última pregunta, Edilberto, con su conocimiento justamente del rubro. Ya con estas señales que está dando el nuevo gobierno, esta, diríamos, poca restricción y más bien una lógica de exportar, de poder abrir esa posibilidad, de no tener controles en bandas de precios, sino más bien que el mercado fluya. ¿Cuándo deberíamos ya o cuándo se va a empezar a percibir en el bolsillo, cuando vayamos al mercado o al supermercado, esta nueva decisión del gobierno de Bolivia? sí, nosotros tenemos los tiempos de acuerdo a las actividades. Si las medidas que le mencionaba, y algunas otras que están como proyecto de ley se aplican hoy día, el plazo es un año. No es inmediato, pero es el tiempo más corto que hay contra otras actividades, por ejemplo, hidrocarburos, que requiere más años desde que empieza uno a hacer las inversiones y a trabajar. El sector agropecuario en un año tiene respuesta en concreto, a partir de ahí. Ahora, hay un detalle, uno dice, libero las exportaciones y se va a ir todo afuera si los precios están altos. El mercado es dinámico, sube y baja. Entonces, pero lo que va a hacer es que va a dar certidumbre a los inversionistas y la producción se va a duplicar o se va a triplicar.
Eso genera efecto multiplicador en toda la cadena, en los transportistas, en los industriales, genera más empleo. Eso sube el ingreso de las familias, de toda la cadena, sube el poder adquisitivo, ¿no? Y también al tener más, el doble o el triple de producción, tenemos más facilidad de tener asegurado el mercado interno. Es más difícil que quedemos desabastecidos en algún momento, porque por ambos lados tenemos más producción y también mejoramos el nivel de ingreso de la población. Usted sabe que somos el primer sector en generar fuentes de empleo. 24% de la población económicamente activa depende de forma directa del agro, son 1.6 millones de personas. Pero cuando le sumamos las casas comerciales que nos venden tractores, insumos, la banca que presta al sector, los transportistas que transportan todo el año productos agropecuarios, los comerciantes que venden productos agropecuarios al consumidor, los exportadores, las industrias, de forma directa e indirecta, más del 50% del empleo de este país proviene de la parte de la cadena agropecuaria. Dilberto, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Va a ser un placer volver a conversar con usted. Nos decía, las decisiones que hoy se tomen, de acá a un año se verán los resultados y eso impactará directamente en los bolsillos, de manera positiva o negativa. Es decir, que los precios que hoy estamos pagando son por decisiones que se tomaron el año pasado, a fin de año. Ha sido muy claro aquello. Gracias, Edilberto, que tenga buen día. Buenos días, muchas gracias. Edilberto Osinaga Rosado, gerente general de la CAO y secretario general de Confeagro.